Buenos días, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con el estudio sobre el libro de Job. Vamos a comenzar leyendo este texto, donde nos dice: He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Este texto confirma la soberanía de Dios. Hasta ahora, Él ha permitido a Satanás ejercer su función de acusador y destructor. Pero es Dios quien sigue poniendo sus condiciones. La prueba que le vendrá a Job será muy grande, porque Satanás tocará su piel, pero no tiene permitido tocar su alma. Este texto tiene implícita la gran promesa de Mateo 10:28. Satanás no tiene poder para destruir el alma sin el permiso de Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Esto aparece en Job capítulo 2, versículos 7 al 10. He aquí la prueba cumbre de Satanás, algo así como la joya de la corona para él. Tocar físicamente a Job fue para Satanás su trofeo, y esto lo ha logrado por ahora. Y como para atizar más esta aflicción, Satanás encontró una aliada inesperada en la mujer de Job, quien también le va a decir a su esposo que le haga caso a Satanás de maldecir a Dios. Pero para sorpresa del acusador del cristiano, Job va a mantener su integridad, y esto fue la complacencia de Dios. Una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esta fue la prueba preparada por Satanás, recordándole lo que previamente le había propuesto a Dios, cuando le dijo piel por piel: todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Aunque algunos han propuesto una especie de lepra como la enfermedad que sufrió Job, esto no se ha definido todavía. Lo que sí sabemos es que el dolor de aquella enfermedad se verá en la reacción de Job a partir de ahora. Algunos médicos hablan de esta enfermedad como una especie de pénfigo foliáceo, resumiendo los síntomas de la aflicción de Job así: ampollas inflamadas y ulcerosas, como lo dice en Job 2:7, comezón, como lo dice en el versículo 8 de este capítulo, cambios degenerativos en la piel del rostro, como lo dicen en los versículos 7 y 12 de este capítulo, pérdida de apetito, como lo dice en el capítulo 3, versículo 24, depresión, como lo dice en el capítulo 3, 24 y 25, pérdida de energía, como lo dice en el capítulo 6, versículo 11, gusanos que proliferan en las llagas, como lo dice el capítulo 7, versículo 5, ampollas purulentas en este mismo capítulo y versículo, dificultad para respirar, como lo dice en el capítulo 9, versículo 18, la región debajo de los ojos ennegrecida, como lo dice en el capítulo 16, versículo 16, mal aliento, como lo dice en el capítulo 19, versículo 17, pérdida de peso, como lo dice en el capítulo 19, versículo 20, también en el 33, capítulo 33, versículo 21, dolor permanente,
como lo dice en el capítulo 30, versículo 17. Inquietud, como lo dice en el capítulo 30, versículo 27. Piel ennegrecida, pérdida de piel y fiebre, como lo dice en el capítulo 30, versículo 30. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Este cuadro de Job ahora resulta patético. El hombre que otrora se sentaba a la puerta de la ciudad como juez, como lo nombra en el capítulo 29, versículo 7, ahora está sentado en medio de la ceniza, la más abyecta humillación, rascándose sus dolidas y podridas llagas con un pedazo de un traste de barro, revelándonos con esto un estado de ignominia no apto para un ser humano. Este dantesco cuadro nos muestra a un hombre literalmente reducido a cenizas. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esta actitud de la esposa de Job la ha llevado a ser clasificada como una esposa cruel, insolidaria y de lengua afilada. Sin embargo, no debemos ser tan rápidos de juzgarla. Si vemos también su dolor y las pérdidas de sus hijos y los bienes. Y si bien es cierto que ella pudo haber perdido su integridad por la manera como confronta y le recomienda a su marido su muerte, en ese momento para ella la muerte sería lo mejor. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job, en medio de su aflicción, no toleró la actitud de su mujer, a quien tildó de necia, y con sus dos preguntas no solo refutó su comentario de maldecir a Dios y morirse, sino que exhibió su punto teológico acerca de Dios, reconociendo que el mal y el bien son permitidos por Él, como nos los muestra también en Eclesiastés 7:14 o en Lamentaciones 3:38. Y cualquiera de esas dos circunstancias, Dios las usará para nuestro bien. En todo esto no pecó Job con sus labios. Con esta declaración, la batalla sigue a favor de Dios. El hombre a quien Dios calificó como recto y apartado del mal, mantiene su integridad a pesar del deseo de Satanás y el de su mujer. No es fácil para un ser humano no sucumbir ante los males de esta vida, pero son las fuertes aflicciones donde se comprueba el carácter cristiano. No pecar en medio de una prueba o tentación es el desafío mayor a la integridad cristiana. Matthew Henry resume este texto con una pregunta. Nosotros, criaturas culpables, contaminadas, indignas, ¿recibiremos tantas bendiciones inmerecidas de un Dios santo y justo y nos rehusaremos a aceptar el castigo de nuestros pecados cuando sufrimos tanto menos de lo que merecemos? Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él. Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando sus ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Esto lo podemos ver en Job 2, 11 al 13. Con la venida de estos tres amigos para consolar al sufrido Job, se confirma aún más la historicidad del libro, por las características que se darán de ellos luego. Estos hombres fueron personas connotadas por sus rangos y de una gran sabiduría y piedad. La calamidad de Job fue notoria en toda la región, y la presencia de estos amigos para estar con él en su aflicción es un claro reflejo del valor de los amigos, especialmente en los tiempos de necesidad.
y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. El significado de estos nombres: Elifaz, Dios es oro fino; Bildad, aquel a quien Dios ama; y Sofar, un poco incierto, algunos dicen pájaro de trina, que trina, revelan un trasfondo piadoso y la procedencia de esos 3 lugares, algunos todavía desconocidos. Sugiere cómo el caso de Temán de Edom, una región conocida por su sabiduría, como lo dice en Jeremías 49:7 y en Abdías 8, habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolar. Este fue el propósito original de la visita. Vinieron para manifestarle la pena que realmente sentían. Las palabras convenir, condolerse y consolar sugieren una determinación en equipo para venir y apoyar a quien ahora está en una miseria humana, en un dolor indescriptible. Las palabras de consuelo frente a la desgracia serán siempre un bálsamo para alentar al espíritu. Y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto. Todas estas externas expresiones, producto del estado desfigurado por la enfermedad, hasta desconocerle, manifestaban su angustia y su dolor en 3 maneras: llorando a gritos, debido a la impresión emocional, rasgaron su manto demostrando su profunda aflicción, y al esparcir polvo sobre sus cabezas fue un símbolo de profunda tristeza, como nos los muestra Nehemías 9:1. Así se sentaron con él en tierra y ninguno le hablaba palabra. En total fueron 7 días que estos amigos permanecieron con Job y no le conocieron. Hay 3 posibilidades para esta actitud. Era una manera de demostrar luto parecida a la de un muerto, un acto de simpatía y consuelo, o bien una reacción de horror. Y el permanecer callados, sin decir una palabra, era la costumbre de esos tiempos, dejando la oportunidad a quien estaba sufriendo para hablar primero, porque veían que su dolor era muy grande. Aquello no era una figura poética o filosófica acerca del dolor. Las comparecencias de estos amigos, asombrados ante quien parecía un espectro humano, despertaron en ellos sentimientos de profunda simpatía, aunque pronto cambiarían su pesar por la acusación. Al ver seguramente las lágrimas del dolor, los gritos de angustia y el deterioro de alguien que se está muriendo, algunos sostienen que Job es un tipo de Cristo. Y estas palabras finales nos llevan a imaginar y ponderar su miseria, solo comparable con las palabras del profeta Isaías, quien al describir el profundo sufrimiento de Jesús por la deformación a la que fue sometido, dijo: no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esto está en Isaías 53:2. Con el sufrimiento de Job aprendemos el verdadero rostro del sufrimiento en la carne. Y por honor al tiempo, que ha sido bastante largo, vamos a dejar esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos: perezca el día en que yo nací. Mil bendiciones.